Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Nuevamente los hermanos de audiovisuales, suena hueco, por favor, ¿lo pueden aclarar? Vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y estaba pensando, cuando viajamos, vamos por la carretera hacia algún lugar, manejando, digo yo, tranquilamente disfrutando del paisaje, disfrutando de la jornada que llevamos con una amena plática, en reunión de aquellas personas con quienes vamos ahí en el camino, sin darnos cuenta de que más adelante el puente que atraviesa el río fue destruido con el temblor de hace algunos días. ¿Qué debería ocurrir para que no caigamos en el río? Pues que haya algo o que haya alguien que nos advierta de ese peligro. Vamos a meditar en esta mañana en Hechos capítulo 19, del versículo 21 hasta el 41. Hechos capítulo 19, del versículo 21 hasta el 41. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino también en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran de sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la multitud. Oremos. Buen Señor, te agradecemos por este tiempo en el que reconocemos que tu palabra tiene siempre un mensaje para nosotros, porque las cosas que se escribieron para nuestro provecho se escribieron. Y Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe y queremos, Señor, que tu voz en nosotros pueda ser una voz fuerte que cambie nuestra forma de pensar y que nos ayude a librarnos de todas aquellas ataduras
e influencias, Señor, que no nos dejan ser fieles a tu palabra. Bendíganos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje nosotros encontramos que Dios tiene un plan para recomponer a la humanidad. Y el propósito con el cual quiero que reflexionemos en esta mañana es que conocer el plan de Dios por medio de la predicación del Evangelio es despertar a la gente del engaño y que conozcan al Señor como lo más valioso que hay. Como decíamos, como mencionaba el hermano Orlando el domingo pasado, Dios respalda a sus siervos que predican el Evangelio. Y lo encontramos nosotros acá del versículo 17 en adelante, del versículo 11 en adelante nosotros encontramos a Dios respaldando a aquellos siervos suyos que predican el Evangelio, en primer lugar con los milagros que Pablo hacía. Era tal la influencia del Evangelio, era tal el trabajo de Dios en su obra por medio del Evangelio y la labor que Pablo hacía, que habían muchos milagros de sanidad y sanidades de liberación de espíritus, a tal punto que aún los pañuelos de Pablo, los delantales de Pablo, eran llevados y con eso la gente era sanada de su enfermedad y también liberada de los malos espíritus. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, verdad, tener un pañuelito de esos, verdad, para que cuando nos sintamos mal solo pasarlo por donde está la enfermedad y ya Dios nos sana? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos todo eso? Hace algunos años, yo estaba muy pequeño, hubo una campaña aquí en Santa Rosa de Copán donde se repartieron pañuelitos ungidos. Y yo sé, y yo lo vi, y por mucho tiempo vi ese pañuelito ahí en la casa de mis padres, en un ropero, y ahí estaba, no sé si todavía estará porque dejé de buscarlo, pero se daban para que la gente pudiera ser sana de su enfermedad. No digo que Dios no pueda actuar, pero en este caso, el actuar de Dios era para liberar al pueblo de toda su esclavitud demoníaca. Recuerde de como nos dijo hermano Orlando, esta ciudad era una ciudad dedicada a la magia, dedicada a los demonios. Los dioses que tenían no eran únicamente dioses buenos, eran dioses que, como dice el apóstol Pablo, son demonios, culto a los demonios, ¿verdad? Pero en esta ocasión Pablo estaba sanando, Dios estaba sanando por medio de Pablo para impactar a la gente y poderlos liberar de ese dominio de Satanás. En segundo lugar, Dios respalda a sus siervos avergonzando a aquellos que toman su nombre en vano. Esos hijos del sacerdote Exeba se dedicaban al exorcismo. Esto me llama la atención, hermanos, porque qué trabajo el que había en esa ciudad, a tal punto de que habían exorcistas ambulantes dedicados a sacar los demonios de la gente. ¿Se imagina usted cuánta influencia mala había en esa ciudad para que por las calles pasaran, en vez de decir se compra hierro y todo lo demás, se hacen exorcismos, se libera a la gente de sus demonios? Y eso es lo que ellos hacían ahí. O sea, cuánta mala influencia puede haber en una sociedad como la que nosotros estamos viviendo en el día actual. Nuestra sociedad está camino a una influencia satánica fuerte, porque la gente está dejando de temer a Dios y está inclinándose a todo tipo de situaciones que lindan con la magia, con el ocultismo, con la devoción a las cosas de Satanás. Hay una nueva película, espero que usted no la vaya a querer ver, y si mira el tráiler, bájele por favor el volumen. Hay una invocación a Satanás ahí que no se nota, pero que prácticamente eso es. Desde que yo la oí la primera vez me llamó la atención. Desde que yo lo oí dije, esto es algo para los demonios. Por favor, hermano, tenga cuidado con lo que usted mira en la televisión, porque no sabe usted si realmente está llamando demonios por medio de eso. Usted no sabe la influencia que puede haber en su casa por medio de todas esas cosas que se miran. Tenga mucho cuidado, porque estamos llegando a un punto en el que las fuerzas del mal están tomando mucho partida en nuestra sociedad. Habían estos exorcistas, ¿verdad?, que imitaban las actividades de Pablo y que fueran avergonzados por ese demonio al que quisieron sacar. Dios respalda a sus siervos que predican el Evangelio exaltando el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesucristo era exaltado por la obra que Pablo y los discípulos hacían en medio de todo eso. Aquellos hechos poderosos provocaban temor en todos los que oían. Y también Dios respalda
el trabajo de sus siervos que predican el Evangelio, haciendo que la gente entienda el Evangelio y se vuelvan al Señor Jesús, cambiando sus vidas. Dios respalda el ministerio de predicar el Evangelio, de sus siervos que lo predican, dando la oportunidad de que la gente pueda entender el mensaje del Evangelio, así como a Lidia Dios prepara el corazón de la gente para que oiga y se aparten de sus malos caminos y tengan cambios en sus vidas, cambios que Dios quiere hacer en la vida de las personas, cambios como el que aquí se menciona, que esa gente venía proclamando sus pecados, apartándose de sus pecados y que quemaron todos los libros que había. Prácticamente era una biblioteca lo que había ahí en Efeso, la que ellos quemaron. Es 50,000 piezas de plata valorados toda aquella biblioteca. Cuando lo leí la primera vez, como yo soy amante de los libros, dije, ¿por qué no lo guardarían? Pero es que era una rotura con su pasado, no lo querían volver a ver, era algo que hacía tanto daño. ¿Se imagina usted si le pudiéramos otorgar un valor a esto? Algunos teólogos dicen que una dracma, una moneda de oro, de plata de esa época, era lo que un empleado ganaba al día. Y hablamos de 50,000 monedas de plata valorado toda aquella biblioteca. ¿Se imagina usted de qué tamaño era la hoguera que estaba en ese momento? Y ninguno de ellos se quejó y dijo, qué barbaridad. Yo creo que todos los que llevaron sus libros ahí, porque era toda la ciudad, todos los que llevaron sus libros ahí, con alegría tiraron sus libros ahí, porque se estaban librando de todo su pasado, porque estaban expresando con eso el cambio que Dios había realizado en sus vidas y que no querían ver nada más de aquello que los había atado por tanto tiempo, porque hoy ellos conocían al verdadero Dios y eran liberados de toda la influencia satánica de ese momento. Hermanos, nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, nosotros como entendidos de que conocemos al Señor, de cuántas cosas, ideas y costumbres Dios nos quiere librar, pero las seguimos atesorando como cosas valiosas para nosotros. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no son dañinas a nuestra relación con Dios, pero aún seguimos atesorándolas ahí como es tan bonito para mí, ¿verdad? Es tan valioso para mí, no puedo deshacerme de esto que yo tengo acá. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 39. Mateo 10. Versículo 37 y 37 y 39 al 39 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nada es más valioso que el Señor. Ni todos los amores de este mundo, ni mi propio amor a mí mismo es tan valioso como el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8 es un pasaje muy conocido por nosotros. El apóstol Pablo dice, no, me extrañaba, digo, ¿por qué no dice lo que tiene que decir? Filipenses 3, 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Póngale énfasis usted a eso. Todas las cosas, dice Pablo, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántas de las cosas valiosas en nuestra vida podemos nosotros decir, esto lo voy a considerar como algo no digno, lo voy a hacer a un lado, porque es mucho más valioso mi relación con Dios, porque es más valioso conocer al Señor, porque he llegado a conocer lo que es más hermoso en la vida y nada me satisface más que Él? Es aquí donde debemos de reflexionar nosotros como cristianos sobre aquellas cosas que valoramos importantes en nuestra vida. Porque todo eso que valoramos importante en nuestra vida, si no es el Señor, todo debe ser considerado como cosa de pérdida. Los hermanos que han estudiado, ¿cómo le llaman ahora? Bachillerato en economía, ¿cómo le llaman ahora? Contador público es el nombre en mi tiempo.
saben lo que es un estado de pérdidas y ganancias. Todo lo bueno en mi vida, aparte del Señor, debe ir en la casilla de pérdidas. Todo lo bueno en mi vida. Porque lo único realmente valioso, lo único excelente en mi vida, lo único que debe causarme placer a mí, es únicamente el Señor. No con esto que lo demás nos sirva. El apóstol Pablo dice, Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos, pero no para que las disfrutemos en vez del Señor, sino juntamente con el Señor, porque es Él quien nos bendice y nos da las cosas para que las disfrutemos. Pero nada debe ser más valioso que nuestro Dios. El que no renuncia a todas sus cosas valiosas no es digno del Señor. Yo quiero invitarlo a reflexionar qué es aquello que a usted le parece tan importante en su vida para que le meta fuego y lo destruya, para que su fe, su confianza esté puesta únicamente en el Señor. Lo más valioso es conocerle a Él. Y nuestro pecado nos impide conocerlo a Él, pero Él ya pagó el precio para que lo conozcamos y para que nos liberemos de eso que a nosotros nos está atando, para que Él sea lo más valioso en nuestra vida. En quinto lugar, el Señor respalda a sus siervos que predican la palabra, produciendo que la palabra de Dios crezca y demostrando su poder. Así lo dice en Hechos capítulo 19, el versículo 20. Hechos 19, 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios se encarga de dar a su palabra y que su palabra crezca y que su palabra demuestre el poder, que prevalezca poderosamente la palabra del Señor. No necesitamos nosotros ser personas letradas, inteligentes para comunicar el mensaje del Evangelio. Únicamente conocer el Evangelio y darlo a conocer a las personas. Dios se encarga de lo demás, porque Él es el encargado de que su palabra crezca y que su palabra demuestre el poder en la vida de las personas. En sexto lugar, Dios respalda su Evangelio, que se opone a la religión y la idolatría. Versículos 21 y 22 dice que el apóstol Pablo, pasadas estas cosas, todo aquello en lo que él mostraba el poder de Dios por las sanidades, aquel tiempo en el cual esos hombres fueron avergonzados por el demonio que los sacó. Después de ese tiempo, pasadas estas cosas, dice, Pablo se propuso ir a Jerusalén y pasar por Macedonia y Acaya. Dios guía las decisiones del apóstol. Dios está tomando en control las decisiones del apóstol para que la predicación del evangelio no se detenga. Y es que nosotros debemos de poner nuestra vida en las manos del Señor para que Él nos use, para que la predicación del Evangelio no se detenga. El apóstol Pablo quería ir a Roma a predicar. Ese era su fin. Mire versículo 21. Después que haya estado ahí, en Macedonia y Acaya, en Jerusalén, donde él quería ir a dejar una ofrenda a las necesidades de la iglesia, dice, me será necesario también ir a Roma. Era parte del plan de Pablo. Y de Roma que él quería ir hacia España. Era parte del plan de Dios y Dios lo estaba guiando para todo eso, para continuar con la obra del Evangelio. Y como Pablo en ese momento estaba interesado en la labor ahí en Éfeso, lo que hizo fue enviar a Timoteo y a Erasto allá, hombres fieles que podían predicar el Evangelio, hombres confiables, a quienes se les podía encargar la obra del Evangelio. Mis hermanos, si hubiera necesidad en alguna iglesia para que uno de nosotros fuéramos a ayudar en la iglesia, ¿cree usted que somos lo suficientemente confiables como para que nos tomen en cuenta y nos envíen a alguna iglesia para poder apoyar en la obra del Evangelio en ese lugar? ¿O no estamos preparados? Porque nuestra tarea es estar preparados para eso. A donde me mande, voy. Señor, ¿dónde quieres que vaya? La idea no es, Señor, qué cómodo estoy aquí, gracias por tenerme aquí. Qué bonito, Señor, la reunión de iglesia. Cómo me encanta a mí estar con mis hermanos. Cómo amo yo a mis hermanos. Cómo disfruto yo oír las predicaciones, las enseñanzas. Qué bonito, Señor. Pero no me vaya a enviar a ningún lugar, por favor, porque aquí estoy bien. Nuestra misión es, como Isaías, decirle, Señor, aquí estoy, envíeme a mí. Yo quiero ir. Y para todo el que quiera ir, Dios se encarga de capacitar.
pero debemos estar dispuestos nosotros. Mire, Pablo aquí se quedó solito ahí en Asia. No es que él necesitara ayuda, porque era un hombre con mucha capacidad, enviado por Dios, él lo sabía, pero él había capacitado a esas personas para que fueran y trabajaran expandiendo el evangelio, apoyando a esa iglesia, la iglesia de Macedonia y de Acaya, que tanto necesitaba de su apoyo, del apoyo de Dios, del evangelio de nuestro Dios. Porque Dios necesita recomponer la comunidad. El hecho de que nosotros estemos aquí, mis hermanos, no es únicamente porque seamos gente bonita, ni porque seamos gente especial, ni porque nos llevemos bien, ni porque seamos gente honesta, honorable, confiable. No, mis hermanos, estamos aquí porque Dios quiere recomponer esta comunidad, porque Dios quiere restituir el mal que hay en la comunidad. Usted y yo somos agentes de cambio en Santa Rosa de Copán y a todo lugar a donde el Señor nos mande. Dios está reconstruyendo la comunidad por medio de la predicación, porque la predicación del evangelio causa que la gente se aparte del engaño, que entienda que es engañada, que deje sus prácticas y que vuelva a Dios. Hubo un alboroto en Éfeso. Versículo 23 hasta el 41 nos habla de ese alboroto. Un tal platero, un platero ahí, un tal Demetrio se levantó en esa época y en esta vemos que la acusación de Demetrio para ellos es que la predicación del evangelio es la que les estaba causando problemas. Miren lo que dice Demetrio acá, versículo 25. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, este tal Pablo, tan mal que me cae este Pablo por lo que está haciendo, este tal Pablo, dice Demetrio, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El problema que está planteando Demetrio acá es un problema, en primer lugar, un problema económico. Les está afectando sus finanzas y le llaman a un camino. Dice, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Este asunto del camino, como lo mencionan ellos, era un estorbo para su industria, pero el camino, el término, identifica la causa cristiana. El término camino identifica un estilo de vida cristiana, identifica una enseñanza que marcaba la conducta de los seguidores de esa enseñanza, era una doctrina que se enseñaba. Y este camino tiene que ver con el mensaje que se proclama como el camino para llegar a Dios, que es Cristo. Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos capítulo 24, versículo 14, dice la palabra del Señor: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Según este pasaje, el camino es una enseñanza que está conforme a lo que Dios ha enseñado. Hechos 18:25. Hechos 18:25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El camino tiene que ver con una enseñanza en la cual se proclama al Señor Jesucristo, el camino a Dios. En Hechos 16:17, dice: la muchacha que era una divina, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El camino tiene que ver con el anuncio de la salvación, y eso es lo que a aquellos les estaba molestando. El anuncio de cómo ser salvos, el anuncio de que Jesús es el camino de la salvación, el anuncio de que es todo lo revelado por Dios y todo está conforme a la palabra del Señor. Pero la gente no sabe del valor de conocer al Señor. La gente no entiende lo que es el valor de conocer al Señor. Solo piensan en lo que están perdiendo. Solo piensan en lo que deben de dejar o en lo que van a ganar. Mire a Demetrio aquí diciéndoles: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza.
Pero veis y oís que este Pablo, aquí lo que está haciendo Demetrio es diciéndoles, señores, estamos perdiendo. Conocemos lo que Pablo dice, pero yo no quiero ese camino. Ahora, estoy perdiendo acá, la gente no sabe, la gente solamente piensa en, ¿qué voy a ganar con todo esto? ¿Cómo voy a ser yo mejor con todo esto? No, pero ¿cómo es posible que yo vaya a dejar esto tan bonito que es? No, para nada, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a apartarme de las cosas que me gustan? Y hay quienes tienen tal cara para decir, sí que en el infierno están mis amigos y vamos a bailar, a gozar, a disfrutar de todo eso. ¿Cómo me voy a apartar yo ahorita? Tenía un amigo que sí fumaba y al que yo constantemente lo invitaba a dejar su cigarro. Me decía, tanto que me costó aprender y usted quiere que yo lo deje. La gente no piensa en conocer al Señor como algo valioso, sino como algo que le va a causar una pérdida. ¿Será, hermanos, porque esa ha sido la forma en la que nosotros presentamos el Evangelio? ¿Cómo nos mira la gente a nosotros? ¿Como gente triste? ¿Como gente que no vale la pena? ¿O cree usted que la gente nos mira a nosotros como un ejemplo de valor? Yo quiero ser como fulano. Mire cómo tiene ese ánimo para vivir, mire cómo se esfuerza, cómo es leal a su familia, cómo él vive por su familia, cómo él esto y que lo otro, cómo él es honesto, cómo él trabaja, cómo él vive. Pero ¿cómo nos miran a nosotros los cristianos? Como personas que hemos perdido y que vamos por la calle. Si yo tuviera otra forma de vivir. ¿Qué estamos enseñando nosotros como iglesia? Porque lo más valioso que la gente debe tener es el conocimiento del Señor. Ahora, ¿es para usted y para mí el conocimiento del Señor lo más valioso para nosotros? ¿Cuánto usted lee la palabra de Dios? ¿Cuánto usted ora, mi hermano? Quizá alguien le podría decir, ¿y usted leyendo la palabra de Dios todo el día? ¿Qué le pasa? Entre más leemos la palabra de Dios, más conocemos de Dios. Quizá usted le reclamen algún día y le digan, para ser como Dilia, que solo leyendo la palabra de Dios pasa, mejor no soy nada, porque los cambios no se dan inmediatamente. Pero los cambios se dan porque se dan, porque Dios se encarga de honrar su palabra en nuestras vidas. O sea, cuando usted lee la palabra de Dios, perdón hermana Odilia por lo que dije, pero no lo digo porque yo sepa algo de usted. Pero qué bonito es que aunque nos digan las cosas, la mayor influencia que yo tengo en mi vida es la voz de mi pastor, hablando todos los días de cada momento. Mis hermanos, no hay nada mejor. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar constantemente, que la gente mire que nuestra influencia, nuestra mayor influencia, mi mayor influencia en la vida es Dios y su palabra. Y que se note eso en mi vida. Había un gremio de artífices acá. Demetrio se sintió afectado, pero como él se sintió afectado, dijo, esto es para todos, así que vamos a ver cómo arreglamos este asunto. Muchachos, pongámonos a trabajar. Este gremio de artífices era gente que construía obras de plata, similares al templo de la diosa Diana, hacían figuritas de Diana también, y ellos se dedicaban a vender todo eso. Era una ciudad tan bonita, la ciudad de Éfeso, en asuntos de turismo, que la gente llegaba ahí para ver a Diana y para ver lo maravilloso de la ciudad. Era una ciudad de mucho comercio, una ciudad donde se practicaba la magia. Si usted necesitaba algún asuntito ahí, arreglar algún problemita ahí, usted solamente llegaba y se encontraba con todos los habidos necesarios para que le hicieran su trabajito, ¿verdad? Pero también estaba el templo de la diosa Diana. Artemisa es el nombre que se le da, que es similar a la diosa Diana de los romanos. Este templo de esta diosa Diana era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 160 metros de largo por casi 40 metros de ancho el templo. Estaba rodeado por 127 columnas de mármol de un alto de 20 metros de alto. Imagínense, aquí tiene 8 metros, digamos, 9. Eran 20 metros de alto las columnas que rodeaban el templo de Diana. Era algo majestuoso realmente, hermanos. O sea, eso no tenía parangón, solamente era de verlo y la gente se quedaba, ¡qué templo!, ¿verdad? Y como llegaban adoradores,
Así como hoy llega mucha gente con su fe a adorar ciertas imágenes, así llegaba mucha gente a ese lugar para adorar a su diosa, la diosa madre, la diosa de la fertilidad. Si usted ha oído esos términos, se le aplicaban a Diana. Encontraron una figura de esta diosa donde estaba llena de pechos, porque era la diosa de la fertilidad. Era la diosa madre, en caso que nosotros conocemos lo más cercano, ¿verdad? Y estos hombres hacían sus templecitos ahí y sus figuritas de Diana. ¿Para qué? Para que todo devoto se llevara su templecito, ¿verdad? Porque es cierto, no podían estar todo el día ahí, pero se llevaban su templecito y ahí en la casa, mire, puesto en un lugarcito bonito, aclamarle a Diana para que Diana les ayudara, les proveyera para sus cosechas, para la cría de sus animalitos, aún para la fecundidad de la familia, que la familia pudiera ser próspera en ese sentido. Toda la gente que necesitaba sus favorcitos de Diana podía llevarse sus templos y imágenes de Diana para allá. Y estos hombres, viendo que la gente ahora está cambiando y está dejando el culto, porque ahora se están dedicando al Señor y han visto que se quemaron cientos de libros allá, viendo el cambio en las personas y que ya su negocio viene para abajo, Demetrio se afligió y dijo: de este negocio depende nuestro bienestar, ¿qué hacemos? Miren que Pablo está hablando a la gente y está evitando que nuestro negocio pueda seguir siendo el negocio productivo que nosotros tenemos. Él lo está alertando contra las consecuencias económicas que hay, las que se avecinan. Nos vamos a volver pobres, les dijo, y no vamos a tener ni para comer. Él les está informando de la labor persuasiva de Pablo por toda Asia. Versículo 10 dice que, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y en el versículo 18 al 20 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué hacemos?, dijo Demetrio. Debemos de hacer algo, porque Pablo está apartando a la gente de los ídolos para que se vuelvan al Dios vivo, según lo que él dice, para que se vuelvan al Dios verdadero. Y nosotros encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, que el apóstol Pablo está alabando a los tesalonicenses cuando les dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y en vez de ser una alegría que la gente se volviera de todos esos actos, Demetrio lo está viendo como la gran amenaza que puede haber, porque Pablo predicaba de volverse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El cambio que se da de Dios hacia todo lo demás es hacia la mentira. Cambiar la verdad de Dios a la mentira, honrando a las criaturas antes que honrar al Creador. Versículos 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Toda persona que se vuelve de Dios hacia sus ídolos cambia la verdad, cambia la honra que Dios merece y se vuelve una persona sin sesos, una persona que se deja llevar nada más por lo que dice. Mis amados hermanos, aun cuando nosotros conocemos al Señor, debemos de tener cuidado que no estemos tomando cosas como nuestro ídolo. Un ídolo es aquello que representa para mí mi bienestar, mi seguridad, mi esperanza.
Un ídolo es todo aquello que volviéndome de Dios, dejando a Dios, puedo estar y clamarle porque me ayude. ¿Cómo qué cosas pueden ser un ídolo? Como nuestro trabajo. Me dirá usted, no, no puede ser posible. Cuando yo dejo de confiar en Dios y confío en mis fuerzas y mi trabajo, eso se convirtió en un ídolo porque dejo de sentir placer con mi Dios por lo que Él me da para poder trabajar. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque volvernos de Dios hacia los ídolos es tan sencillo. O sea, no cuesta para nada, ¿verdad? Nuestras ilusiones pueden convertirse en un ídolo. Nuestros hijos pueden convertirse en un ídolo. Nuestros amigos, nuestro cónyuge se puede convertir en un ídolo. Cuando el placer, la satisfacción, la esperanza que tenemos la ponemos sobre esas cosas. Tengamos mucho cuidado nosotros al respecto. Mándenlo. Nuestro trabajo en la iglesia, todo se puede volver. Y lo interesante es aquí que Demetrio estaba preocupado más por el dinero que por la fe. Y eso ha sido una realidad en la humanidad. Así la iglesia católica y también la evangélica, ¿verdad? Con la misma fe se busca dinero. Y de ahí que veamos cómo mucha gente es engañada con nuestro mismo Dios. O sea, la fe que tenemos. Y nosotros también cuando nos dedicamos a ser más que ser, muchas veces también estamos idolatrando, ¿verdad? Es tan peligroso eso de la idolatría. Debemos de tener mucho cuidado. Lo más valioso en nuestra vida debe ser el Señor, porque la maldad de Dios, la maldad del hombre radica en su rechazo de conocer a Dios, radica en su rechazo de aprobar lo que Dios dice, radica en su rechazo de deleitarse en lo que sabe que es la verdad. Por eso debemos de tener nosotros mucho cuidado. El apóstol Pablo persuadía a la gente que los dioses que se hacen con las manos no son dioses, decía él. Todo lo que se elabora con las manos no son dioses. Y así lo decía el apóstol Pablo. Los ídolos son hechos por los hombres, no tienen poder. Y de esto la palabra de Dios nos habla. Dice un comentarista que seguramente cuando Lucas escribió esto, lo escribió con un tono de sarcasmo cuando le escribió esto de que los dioses que se hacen con la mano no son dioses. En la palabra de Dios, no recuerdo si es en Ezequiel o es en Isaías que lo menciona Jeremías, no recuerdo muy bien dónde es, pero dice de que el obrero va al monte, va al bosque, corta un árbol, lo considera que es bueno, que es durable, que no se pica. Una parte de la leña quema en el fuego, cuece su comida con eso, y de la otra parte se la lleva al artífice y le dice, hágame un Dios de acá, a quien yo pueda clamar. O sea, qué necedad, ¿verdad? Si algo que yo hago es más poderoso que yo, es una contradicción. ¿Cómo algo que yo formo puede ser más poderoso que yo, a quien yo le clame, a quien yo espere de él cosas buenas para mi vida, a quien yo ponga mi esperanza en él? Así son los ídolos. Nuestros ídolos son fabricados por nuestras manos y no son más poderosos que nosotros, pero ponemos nuestra fe en ellos y esperamos y tenemos mucha esperanza en el futuro acerca de todo eso. Pablo persuadía a la gente acerca de eso. La verdad hace volver a la gente del error. Y Pablo predicaba en toda Asia. Tenía más de 2 años de estar predicando ahí en Asia y Pablo había logrado, dice acá, que toda la gente oyera el mensaje del evangelio. En el versículo 27 nos habla de que Demetrio habla que hay un doble peligro. Dice, hay un peligro que se desacredite su negocio, que su negocio se eche a perder y que el templo de Diana se considere sin valor. Mire cómo es de astuto este hombre que después de considerar el asunto del dinero, de la economía para él, se va hacia Diana. Porque así van las cosas, ¿verdad? El negocio con la religión, el negocio con la religión. Y este hombre acá empieza a hablar acerca no del negocio de Diana, sino del templo de Diana que se considere con valor y que se desafía la reputación de la diosa, que se considere en nada su grandeza, que todo el mundo deje de adorarla, que se le robe su majestad.
Y entonces la gente, ya la gente emocionada por eso, manipulada emocionalmente la gente con eso, se enoja, ¿verdad? Lo primero que la gente hace cuando le hablan acerca de sus dioses es enojarse. Lo primero que la gente hace con gente que manipula es enojarse por tal cosa. Y dice acá que con gran ira se tiraron a la calle, estaban todos enojados. Mire cómo una pequeña idea hace que la gente emocionalmente se confunda, se llenen de ira, dejen de pensar, se enfurezcan y salgan a las calles a luchar por un ideal que no era el ideal principal, pero era lo que Demetrio estaba buscando, una revuelta para evitar que Pablo siguiera predicando el evangelio y que la gente pudiera seguir comprando en su negocio. Los enfureció, los guardianes del templo de Diana. ¿Cómo podían permitirse ellos que su templo y su diosa fueran menospreciados? Y ahí va toda esa gente corriendo hacia las calles, se llevan a Gayo y a Aristarco de encuentro para acusarlos a ellos también. Se llenan de confusión y actúan precipitadamente. Qué fácil es manipular emocionalmente a las personas. Debemos de tener cuidado también, porque hay gente tan especial para eso, para exaltar los ánimos, para manipular a las personas, ¿verdad? La mayoría, todos fueron al teatro, pero la mayoría estaban ahí sin saber de qué se trataba. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Y dice, y la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban ahí, pero ahí estaba prácticamente toda la ciudad, gritando, haciendo escándalo, haciendo esto y que lo otro, que vive el partido por acá, que vive el partido por allá, no que este equipo de fútbol, y todos ahí en su lucha, ¿verdad? Únicamente por la manipulación de un hombre que vio que su negocio venía hacia abajo. Había confusión, había desorden, cosa contraria al conocimiento de Dios. Dios no es un orden de confusión, Dios no es un Dios de desorden. Es un Dios de paz. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Y cuando Alejandro pasó al frente, porque lo empujaron los judíos, la idea es que los judíos querían liberarse de Pablo. O sea, nosotros somos los judíos, él es Pablo. El problema es con Pablo. Entonces lo que hicieron es empujar a Alejandro. Parece que Alejandro era un hombre de estos elocuentes. Y Alejandro hizo señas para que todo el mundo se callara, y como que se callaron. Pero hubo un soplón ahí que dijo, este es judío. Y cuando se dieron cuenta que era judío, dice que como por 2 horas gritaron, grande es Diana de los Efesios. ¿Se imagina usted, mis hermanos, gritar por 2 horas, grande es Diana de los Efesios? ¿Cómo se debió oír aquello, verdad? Todo un pueblo. Solamente tengamos una idea de 10,000 personas gritando, grande es Diana de los Efesios. ¿Se imagina usted el retumbo? Que aguante, digo yo, gritar por 2 horas lo mismo. O sea, cómo la gente se deja influenciar, ¿verdad? Y mal influenciar en este caso. Y todos estaban gritando ahí. Y la ciudad dice que se llenó de confusión. Porque eso es lo que trae la religión. Eso es lo que trae la idolatría. Confusión en la gente. Confusión es lo que hay entre la gente. Y Pablo quería ir al teatro. Pablo quería ir a defender el evangelio y defender a los discípulos que estaban ahí. Estos muchachos, Gayo y Aristarco, eran compañeros de viaje de Pablo. Entonces Pablo quería ir a defenderlos porque habían sido llevados a la fuerza ahí. Pero le dijeron, los discípulos se lo pusieron. A mí se me hace aquí que no fue solamente, Pablo, yo creo que es mejor que no vayas. Ellos se pusieron en la puerta y le dijeron, por favor no salgan. Y como el tal Pablito era algo terco, porque era su ley, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lo tratan de convencer que no vaya a Jerusalén. Autoridades de la ciudad que lo conocían a Pablo, le mandaron a decir, por favor, Pablo, no vaya al teatro. Por favor, no vaya. Yo creo que eso lo terminó convenciendo a Pablo que no fuera. Y Pablo dice en Corintio, la primera carta a Corintios, que en Efeso le tocó que combatir contra fieras. Eso nos da una idea a nosotros del tipo de situación que estaban enfrentando acá. Era algo realmente bien difícil para el evangelio, para quienes predicaban el evangelio, para el mismo Pablo. Si Pablo se hubiera presentado ahí, Dios lo hubiera librado. De alguna manera Dios lo hubiera librado, pero hubiera sido dañado enormemente o quizá hubiera muerto Pablo ahí en esa revuelta que había en ese momento. En el versículo 35 nos habla de que el secretario
Quizá el secretario en este caso es como el alcalde de la ciudad, un enlace entre el gobierno romano y el pueblo. El secretario, quien presidía las reuniones comunales y quien tomaba las decisiones, los apaciguó a todos. Cálmense, muchachos. Y les hace ver en primer lugar lo ridículo de la reunión. ¿Quién de ustedes no sabe? La pregunta es una pregunta que exige una respuesta negativa. ¿Quién de ustedes no sabe que Éfeso y los efesios son guardianes del templo de Diana? ¿Quién de ustedes no lo sabe? Dice él, versículo 35, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana? O sea, todos se quedaron pensando, sí es cierto. Pues eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Aquí todos son guardianes de Diana y de su templo. Todos conocen la grandeza de su diosa. Los efesios son guardianes del templo. Les recordó de que ese templo y su diosa eran algo especial, algo espectacular. Aquí dice de esta manera, versículo 35, es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Solamente en las versiones nuestras dice de esa manera. Todas las demás versiones de la Biblia hablan de la imagen que vino del cielo. Júpiter solamente aquí en esta Biblia está. No digo que esté malo, pero según los historiadores, lo que había en medio del templo de Diana era un meteorito. Era una piedra que había caído del cielo, un meteorito. Quizá tenía forma alargada. Entonces, como hay mucha gente con tanta imaginación, ¿verdad? El otro día un perro se orinó en una pared, ya dijeron que el rostro de Cristo es el que había dibujado ahí. O sea, no es broma, lo vi en una noticia. La gente es tan imaginativa, ¿verdad? Vieron el pedazo de piedra que cayó, lo recogieron y dijeron, este es Diana o este es Júpiter. Y ahí lo estaban adorando. Porque así es la gente sin Dios. Adora cualquier cosa que vaya más allá de su capacidad de razonamiento. Y esto era la imagen que había venido de Júpiter, del cielo. Había caído ahí y es lo que ellos estaban adorando. Y él les dice, ustedes no saben, pues, estamos adorando algo sobrenatural. Vino del cielo, o sea, no es algo que nosotros lo hicimos por acá. Les pidió actuar sin precipitaciones. Por favor, no se precipiten, cálmense, no actúen emocionalmente, tranquilícese. Le dice además, estas personas que están acá no han hecho nada contra nuestra diosa. Ninguno de ustedes los puede acusar a Gayo y a Aristarco de haber hablado en mal de la diosa o de haber ido y robado algo del templo. Ninguno de ustedes los puede acusar, tengan tranquilidad. El asunto, dijo él, es que este Demetrio, en vez de buscar, y aquí avergonzó a Demetrio, porque lo hizo ver como un ignorante, este Demetrio, si tenía algo contra ellos, los hubiera llevado al juzgado. Ahí se arreglan las cosas. Para eso hay procónsules, para eso hay instituciones adecuadas para poder acusarse unos con otros. Y si hay algo más, pues ahí está. Cuando quieran, ¿verdad? En el momento que quieran, ahí están abiertas las puertas del juzgado para que vayan y tomen las acciones legales que necesitan. Pero no sigamos con todo esto, le dice él, porque corremos un riesgo. 40. Hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, porque no hay causa para esta reunión y para el relajo que hemos hecho. Este hombre era un estadista, un hombre que estaba pensando en la salud de la comunidad. Le dice, si Roma se da cuenta de que estamos haciendo este relajo, nos van a venir y nos van a quitar todas las libertades que nosotros tenemos. Nos van a prohibir que hagamos reuniones porque van a decir que nosotros somos gente indispuesta y gente que puede causar una revuelta al gobierno. Tengamos cuidado. Qué bonito es encontrarse con una persona como esto, porque este hombre era un hombre sensato. Era un hombre que estaba pensando en el bien de la ciudad. Era un hombre que aprovechó la situación para el bien de la ciudad y así los despidió. No, vaya cada quien para su casa. Calabaza, calabaza, les dijo, ¿verdad? Bueno, caminen, ahí después vamos a ver cómo arreglamos esto con la confianza en nuestra diosecita de que esto no va a pasar a más y hasta aquí va a llegar todo el asunto. Así que vámonos cada quien para su casa. Así los despidió. Dios libró a Pablo y a los discípulos y a la iglesia del posible daño que se le pudo haber hecho, porque Dios respalda su evangelio recomponiendo la comunidad. El evangelio es el mensaje de Dios que anuncia a las personas que Dios ha provisto la oportunidad de huir del engaño, de la confusión y de la manipulación emocional y ser libres para volver a la relación con Dios que trae orden, paz, conocimiento y propósito
para quien quiera conocer al Señor. Dios libra a las comunidades por medio del conocimiento de Él. ¿Cómo este pasaje podríamos nosotros aplicarlo a nuestro diario vivir? La gente necesita líderes que piensen con cordura, que sean sensatos al momento de tomar decisiones y que piensen más en los intereses de la comunidad que en sus propios intereses. Para esto Dios nos dice, por medio del mensaje de Pablo a Timoteo, que oremos por las autoridades. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que vivamos, oremos por nuestras autoridades, para que vivamos en quietud, para que vivamos reposadamente, con tranquilidad nosotros, para que podamos ser fieles al Señor, dedicados al Señor, y para que podamos en nuestras relaciones con los demás ser honestos, francos y de ayuda para los demás. Mis hermanos, necesitamos orar por gente así en nuestro país, en nuestra comunidad. Si usted tiene algo contra las autoridades, las actuales, las que van a empezar a gobernar a finales de este mes, póngase en oración con el Señor, porque esas autoridades pueden ser el medio por el cual Dios nos castigue o pueden ser el medio por el cual Dios nos traiga paz y tranquilidad a nosotros para poder vivir en honestidad y en piedad al Señor. Pero debemos orar porque el Señor nos provea de líderes comunales que sean sensatos y que piensen en el bienestar del pueblo antes que en su propio bienestar. Mis hermanos, aunque a usted no le caiga bien la autoridad que viene, aunque usted esté en contra de ellos, nuestra responsabilidad no es acusarlos ni dañarlos. Nuestra responsabilidad es orarlos por ellos, porque en el bien que ellos hagan a la comunidad va a estar nuestro bien. Y no es solamente por nosotros, sino es porque Dios lo dice, que debemos nosotros de orar por las autoridades que tenemos y por las autoridades que vamos a tener. Necesitamos aprender a no dejarnos influir por aquellos que no aman al Señor. Mis hermanos, ya basta de hacerle caso a gente que no conoce al Señor, a los cuales le brindamos nuestro tiempo, le brindamos nuestros oídos y nuestros ojos para que nos inviten a hacer cosas que no tienen nada que ver con nuestro Dios. No nos dejemos influir por aquellos que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué dedicarles tiempo a ese tipo de personas? No podemos creernos que somos más fuertes y que no nos va a hacer daño lo que oímos, lo que vemos, lo que nos dicen. Hay una canción, no se la voy a cantar, está en inglés, pero es de ese grupo musical que a mí me gustaba oír allá cuando estaba joven, pero que cada vez que oía yo me sentía tan mal. O sea, me gustaba la música, me gustaba el tono, todo me gustaba de la música esa, ¿verdad? Pero yo sentía que había algo dentro de mí como que se hurgaba, ¿verdad? Que me venía un calor, se me calentaban las orejas así. Yo sé que es mi experiencia, que no tiene que ser su experiencia. Pero una de esas canciones de ellos dice, imagina que no existe el cielo, ningún infierno bajo nosotros. Yo nunca lo entendí, pero el Espíritu Santo que había en mí me decía, eso no es bueno. Por eso había una revuelta en mi vida. Y había otro grupo que canta una canción que es una burla al Salmo 23. Como me gustaba ese grupo también, viera. Tenía los discos en aquella época, eran los long play, ¿verdad? Cómo me gustaba a mí eso. Pero igual me causaba una agitación interna. Yo no entendía qué es lo que ellos estaban diciendo. Yo solamente era por estarlo oyendo. Pero el Espíritu Santo sí entendía lo que estaba diciendo. Y es una burla al Salmo 23. ¿Cuántas cosas hoy estamos viendo nosotros que nos están causando daño? Ayer casualmente estaba viendo un podcast. Era un asunto gracioso, ¿verdad? Y no sé por qué estos bandidos, bueno, sí sé por qué, tienen que sacar al Señor Jesús o a Dios ahí para hacerle burla. Hasta ahí llegan conmigo, ¿verdad? O sea, yo puedo ver alguna cosa y puedo hacerle caso a algún, pero cuando empiezan a hablar de mi Dios, hasta ahí llego. De ahí en adelante ya no más. No es cosa de que no está tan malo, de que yo soy lo suficientemente maduro para soportar. No, hasta ahí. Vamos a cortar con esto. Como dijeron aquellos, aquí están mis libros de demonología, a quemarlos. No quiero nada que ver con aquello que se opone a mi Dios. Rechacemos todo aquello que nos quite el deleite del Señor. Rechacemos todo aquello que parezca de más valor al Señor.
Porque cuando la cultura cristiana mengua, entonces crece la cultura anticristiana. Y en ese paso estamos, hermanos. Usted se da cuenta hoy de cuánta influencia negativa hay hacia el mal en nuestro mundo actual. La gente debe volverse de los ídolos a Dios. Un ídolo es aquello en lo que confiamos para que nos proteja, para que nos provea, para que nos cause satisfacción, y no es el Dios verdadero. Un ídolo es aquello que nos aparta de Dios y que no nos deja honrar al Señor como debería ser. El mensaje del Evangelio, según Juan 17:3, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese es el mensaje que compartimos. Ese es el mensaje que yo espero que usted oiga en esta mañana. Solamente hay un camino al Padre, es Cristo Jesús. La verdadera religión es conocer al único Dios verdadero y conocer al Señor Jesucristo. ¿Lo conoce usted? ¿En qué está puesta su esperanza de salvación? Póngase de pie, vamos a orar. Si alguien quiere conocer al Señor en esta mañana, es solamente que le diga: Señor, me arrepiento de mis pecados, yo quiero ser parte tuya, yo te quiero conocer. Oremos. Nuestro buen Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque al mirar tu palabra nos damos cuenta de cómo tú respaldas la predicación de tu palabra y cómo tú, Señor, quieres cambiar la situación perdida de todos aquellos que no te conocen a ti. Haz de nosotros personas que podamos compartir tu evangelio, que podamos darles la oportunidad a ellos de conocerte a ti, de un encuentro contigo. Prepara los corazones de quienes no te conocen, prepara nuestros corazones para seguir adelante y llevar a buen término la tarea que nos has encomendado. Gracias por este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.